Buen día, que Dios te bendiga. Mi nombre es Carlos Radis, soy pastor de la Iglesia del Nazareno de Moreno Centro. Y bueno, en este momento veníamos dando los 16 artículos de fe. Hemos dado ya la mitad y vamos a hacer una pausa ahora, ya que estamos entrando en la parte final del año. Y a principio del año que viene vamos a hacer los siguientes 8 artículos de fe que nos quedan. Pero hoy vamos a hablar, como dijimos, de la palabra de Dios, de la importancia que tiene en la iglesia el manejar, el palpar la palabra de Dios, el tenerla, la Biblia, en nuestra mente, en nuestros conocimientos. Y tenemos obviamente un predicador, como siempre, extraordinario. Hoy es nuestro hermano Rodrigo Cabrera, que nos va a estar trayendo la palabra en minutos nomás. Pero quería compartir un poquito el Salmo 19. El Salmo 19 es uno de los salmos más conocidos en mi generación. Hubo 2 cantos que lo hicieron muy popular y empieza la versión de Reina Valera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Del versículo 1 al 14 exalta la palabra de Dios, la grandeza de nuestro Dios. Como que toda la naturaleza confiesa quién es Dios y que ella misma se cuenta. Y no hay palabras, pero revela la grandeza con la que fue creada la naturaleza. Como un planeta, como los astros, como todo queda fantásticamente, extraordinariamente, perfectamente alineado, y hay alguien que lo hizo y el salmista dice que fue Dios, y que ellos, la creación, dan testimonio de lo que Dios hizo. Y nosotros somos parte de esa creación extraordinaria de Dios. Eso pasa del 1 al 6. Tiene 14 versículos. Pero en el versículo 7 empieza a hablar del tema que nos trae hoy profundamente. Es lindo escuchar y ver y palpar, leer, estudiar la palabra de Dios, porque nos ayuda a conocer a ese Dios al que queremos imitar, al que anhelamos parecernos, a ese varón perfecto que fue presentado entre nosotros como la persona de Jesucristo, a ese Espíritu Santo que nos acompaña día a día y sigue ayudándonos en medio de todas nuestras aflicciones. Y en este tiempo sí que hay motivos para afligirse, pero el Espíritu Santo nos da fuerza para seguir en este tiempo tan difícil. Y en el versículo 7 voy a leer la versión del lenguaje actual, porque en esta herramienta del día de hoy, que son las redes, hay muchas personas que les gusta más esta versión, y hoy voy a leerla. Entonces en el versículo 7 dice: la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos y confiables. Qué extraordinario que en este tiempo podamos poder tener confianza en los mandamientos de una persona. ¿Y por qué? Pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. ¿Qué necesidad tenemos en este tiempo de que algo nos alegre el corazón? Cuando estamos afligidos, esas normas de Dios nos ayudan a mirar hacia el futuro y nos alegran, nos damos cuenta que son buenas para nuestras vidas, para los que nos rodean, para los que nos siguen, para nuestro entorno, para nuestra sociedad. Esas normas nos alegran. También el versículo 8 dice: sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. Versículo 9: la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdades y justas. Versículo 10: yo prefiero sus decisiones más que montón de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno
cumple con ellas. Versículo 11. Versículo 12. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Versículo 12 nos habla un poquito de esa evaluación que nos tenemos que hacer y que nos damos cuenta que a veces cometemos errores, a veces pecamos contra gente y realmente no lo hacemos tan adrede, pero nuestra naturaleza humana nos lleva a cometer esos errores. Y el Señor tiene siempre una respuesta para cada uno de nuestros errores y es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Pero qué lindo es que este verso 12 nos ayude a evaluarnos, ¿no? y entender cómo estamos. Versículo 13. Líbrame del orgullo. Uno entiende que es orgulloso. No dejes que me dominen. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Aquí el salmista quiere agradar a Dios. Quiere ser una persona que vive en el precepto de Dios y hace que todo su entorno vaya en esa dirección. Versículo 14, y con esto ya termino. Tú eres mi Dios y mi protector. Palabra interesante, ¿no? Muchos aspiran a una medicina, a un médico, a un gobernante, a un bien económico que nos proteja en tiempos tan difíciles como los que vive hoy la sociedad global. Sin embargo, el salmista confiesa de cuál es su protección. Versículo 14. Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe, pues, con agrado lo que digo y lo que pienso. Este salmista dedicaba su palabra. Lo que decía era proclamar la palabra de Dios. Y lo que pensaba estaba alineado a la voluntad de Dios. Yo creo que cuanto más memoricemos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Y gracias, Rodrigo, por este tiempo que tomaste para prepararte y para filmar y tirar adelante con este proyecto, que es compartir la palabra de Dios en este culto virtual que estamos teniendo en nuestra iglesia. Que Dios te bendiga, Rodrigo. Hermano, vamos adelante. Dios nos habla. Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Rodrigo Cabrera y hoy les voy a traer la palabra en este día. Hoy vamos a hablar de una iglesia que conoce la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en primer lugar vamos a hablar sobre una iglesia que conoce la palabra de Dios, la escucha. En Romanos 10, 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es igual de importante que leerla. Debemos escucharla y analizarla, su significado, para que tenga un buen sentido para nuestra vida. Nos da una buena dirección. A veces prestamos atención a otras voces negativas o voces que nos dicen qué escuchar. Ejemplo, la voz de la moda. Haz lo que sientas. Hoy impera o gobierna los sentidos, pero los sentidos, sin estar direccionados debajo de la guía de Dios, no tienen un buen final. El ejemplo podemos dar del Edén. Eva había escuchado a Dios solamente hasta que la serpiente en ese momento hablaba. Le habló y puso en duda la palabra de Dios en Génesis 3:1. Con que Dios ha dicho. Y cuando ella vuelve a mirar el árbol, dice la palabra en Génesis 3:6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pero ya le surge el deseo. Ahora, ¿por qué la vio de esa manera? Porque ya le había prestado oído a las palabras de la serpiente. Ya no estaba solamente escuchando la palabra de Dios. Entonces, una iglesia
que escucha la palabra de Dios va a ser, como dijo Jesús, una iglesia prudente, una iglesia sabia, porque Él dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Eso no significa que no nos vamos a equivocar, pero sí nos va a guiar y nos va a librar quizás algo catastrófico que nos va a llegar a nuestras vidas. Como dice la palabra en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es desastroso su final. El oír la palabra de Dios nos da un asidero firme, nos da un sentido y un propósito, y por eso es que la fe es la convicción tan fuerte, es invisible que no podemos verla, pero nos sujeta tan fuerte de la mano de Dios que nos hace atravesar tormentas, nos hace atravesar momentos sumamente difíciles solamente por el oír y obedecer. En segundo lugar, una iglesia que conoce la palabra de Dios la lee. Tenemos 3 beneficios de la lectura de la Biblia. Uno es leer la Biblia te permite conocer a Dios. Conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Lo que te lleva a descubrir a Dios es leer, es meditar y aprender su palabra. Conocer a alguien implica dedicarle tiempo, tener alguna idea de su manera de ser y de convivir con Él. De la misma manera a Dios se le puede conocer a través de la Biblia, para tener referencias sobre su persona, su carácter, su justicia, su gracia, su misericordia y su amor. Dios nunca ha deseado estar alejado de su creación, al contrario, Él no se limita en que le conozcan. En Jeremías 9, 23, 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Leer la Biblia te da sabiduría. No importa cuántos libros hayas leído de ciencia, literatura, de filosofía o leyes, eso no te hará sabio. La sabiduría no viene del intelecto humano. En cambio, la Biblia en su totalidad nos apunta en cómo encontrar la sabiduría y aplicarla y disfrutarla. Esta procede del conocimiento de Dios, reverencia a Él y a su palabra. Es un fruto de la búsqueda de su presencia. No es necesario que tengas estudios teológicos para entender la palabra de Dios. Probablemente encuentres palabras que no entiendas a la primera leída, pero no hay que afligirse. Avanza en la lectura para entender lo que Dios quiere enseñarte en este día. La Biblia no es complicada. A veces somos nosotros los complicados porque nos rendimos y no queremos ir más allá. La Biblia es clara, precisa y nos da sabiduría de procedencia divina para el diario vivir. Salmo 119:30 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Leer la Biblia te lleva a alejarte del pecado. Las Escrituras no solo nos revelan nuestra maldad y rebelión contra Dios, también nos enseña que solo a través de la fe en Jesucristo es posible ser perdonado, libre del pecado y vivir una vida que agrada a Dios. En Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Saturarnos de la palabra de Dios y entender nuestra dependencia en Jesucristo permitirá que haya menos oportunidad para el ejercicio del pecado en nuestras vidas. La lectura de la Biblia nos hará quedarnos insatisfechos con lo que conocemos y nos hará ir más allá para conocer la obra redentora de Jesús y su gracia para resistir todo tipo de tentación. En Juan
17:17 dice, santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Si no tienes ganas de leer la palabra de Dios, no hay más, solo ve y léela. No existe mejor remedio contra la apatía. Mata la raíz de ese sentimiento. En tercer lugar, una iglesia que conoce la palabra de Dios la estudia. El significado de estudiar es aplicar la inteligencia o ejercitar el entendimiento para adquirir conocimiento. Vemos que en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por esto hay gente que no entiende la palabra, porque no la estudia, no ejercita su entendimiento. Nosotros manifestamos nuestro entendimiento a través de los sentidos. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo de nuestra alma sabe que si pierde o extravía nuestros sentidos, podrá confundirnos en cuanto a la salvación en Cristo. El que no sabe puede ser llevado por cualquier viento de doctrina, de enseñanza. Por este motivo tenemos que investigar, escudriñar la palabra, para no caer en tentación, para no ser engañados. Cristianos tibios es igual e inmaduros, que a lo malo lo llamaron bueno. En cuarto lugar, vamos a hablar de una iglesia que conoce la palabra de Dios y la memoriza. Ahora, ¿por qué la memorización de la palabra es importante? La memorización de la palabra es de suma importancia para una vida cristiana. El memorizar las escrituras es quizás el único elemento más importante para el crecimiento espiritual y la victoria sobre el pecado. La palabra de Dios es poderosa porque literalmente es inspirada por Dios, de la mente del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en 2 Timoteo 3, 16, 17. Y cuando llenamos nuestras mentes con sus palabras, al memorizar las escrituras es la más potente herramienta espiritual que existe. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él no solo la escuchó y la leyó la palabra, sino que la interiorizó y la puso en su mente y en su memoria para usarla para el futuro. La palabra de Dios es la única arma poderosa contra el pecado, y cuando se guarda en la mente a través de la memorización, es una fuerte influencia para la santidad y para una vida recta. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto nos ayuda para moldearnos a la semejanza de Cristo. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos muestra que la única arma ofensiva es la palabra de Dios. Así como Jesús usó la palabra de Dios para defenderse de los ataques de Satanás. En Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos muestra que es la única arma ofensiva, es la palabra de Dios. Así como Jesús usó la palabra de Dios para defenderse de los ataques de Satanás. De igual manera nosotros debemos ser capaces de utilizar las mismas armas. La memorización de la palabra garantiza que tendremos las verdades y principios correctos en la mente y podremos recordarlas instantáneamente para responder eficazmente al maligno que busca destruirnos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos exhorta a renovar nuestras mentes de modo que ya no seamos influenciados por la forma de pensar que nos adapta este mundo. Y la única manera de renovar la mente es llenándolas con las escrituras. La memorización de las escrituras es el privilegio y la responsabilidad de cada cristiano. El beneficio de la memorización de las escrituras son
la victoria sobre el pecado, el fortalecimiento de la fe y el gozo de la vida cristiana. En quinto lugar, vamos a hablar de una iglesia que conoce la palabra de Dios y la medita. La meditación es una de las más importantes herramientas para conocer a Dios y debe estar aliada con otros métodos que facilitan el crecimiento espiritual del creyente, tales como el oír, el leer, el estudiar, el memorizar, el cantar y hablar de la palabra de Dios. Cuando meditamos, recibimos la verdad en lo íntimo de nuestro ser. Hablar con Dios y oír su voz debe ser nuestra primera tarea. El salmista escribió en los Salmos 4 pasos para meditar. El primer paso es meditar para concentrarnos. Salmo 119:15: meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré para concentrarme en cómo Dios me está hablando a través de la palabra. En segundo lugar, es meditar para comprender. En el Salmo 119:27 dice: hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Medita para entender lo que Dios te está comunicando a través de su palabra. El tercer punto es medita para recordar. Salmo 143:5: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Medita para recordar todo lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio de la gracia. Y por último, medito para aplicarla. Josué 1:8: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Medita para aplicarla a tu vida diaria. Concluyendo, una iglesia que conoce la palabra de Dios la va a escuchar para tener fe y la dirección correcta. Una iglesia que conoce la palabra de Dios la va a leer para conocer a Dios y tener relación con Él. Una iglesia que conoce la palabra de Dios la va a estudiar para ejercitar su entendimiento y discernir entre el bien y el mal. Una iglesia que conoce la palabra de Dios la memoriza para vivir una vida en santidad. Una iglesia que conoce la palabra de Dios la medita para aplicarla en su vida y compartirla. Como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Primera de Timoteo 1:15. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Rodrigo. Qué lindo es poder escuchar la palabra de Dios y qué lindo es tenerte a ti predicando y compartiendo. Creo que cada hermano de nuestra iglesia debe ser un predicador y tiene que pastorear en su casa y obviamente en su barrio y compartir el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza a la comunidad en donde está, en donde sirve. Rodrigo, tú eres un ejemplo, que Dios te bendiga. Gracias, Dios te ha usado. Para ir cerrando, quiero compartir el Salmo 119, versículo 105 en adelante, y dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. He jurado guardar tus justos juicios y lo he de cumplir. Oh Jehová, afligido estoy en gran manera, vivifícame conforme a tu palabra. Sea agradable a ti, oh Señor, la ofrenda de mi boca y enséñame tu juicio. De continuo está mi vida en peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Los impíos me pusieron trampa, pero no me desvié de tus ordenanzas. Tus testimonios son mi heredad para siempre, porque ellos son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para poner por obras tus leyes, de continuo y hasta el fin. Creo que este versículo 112
del capítulo 119 de Salmos es clave y fundamental para nuestra vida. Debemos inclinar nuestro corazón y poner por obras las leyes de continuo hasta el fin de nuestros tiempos. De esa manera, la bendición de Dios permanecerá con nosotros en todo lo que emprendemos, en todo nuestro caminar. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto y vamos para adelante. Bendiciones.